Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado se convocó una gran manifestación en Managua contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega. En principio, manifestarse en Nicaragua es algo perfectamente legal. Este de la manifestación es un derecho que consagra la Constitución, el artículo 54, si mal no recuerdo, lo he leído hace un momento. Pero claro, en este punto pues habrá que reconciliarse con la verdad. Y la verdad es que la Constitución nicaragüense hace tiempo que es puro papel mojado. No se aplica o se violenta directamente y a diario por parte del gobierno. No es que la esté violentando la oposición. Desde hace meses en Nicaragua está prohibido manifestarse, prohibido protestar en la calle. Uno puede protestar en su casa si así le apetece, pero no puede hacerlo en la calle. Ningún tipo de manifestación, ni marchas, ni concentraciones, ni nada de nada, ni sentadas. Cualquier tipo de protesta callejera está terminantemente prohibido por parte del gobierno. Esta prohibición data del mes de septiembre del año pasado y desde entonces pues los nicaragüenses la han desafiado en alguna ocasión con desastrosas consecuencias para los propios manifestantes. Así que esta manifestación con la que ha arrancado el programa de hoy tampoco fue autorizada. La policía avisó que reprimiría a los manifestantes y que practicaría las detenciones pertinentes, cosa que por cierto hizo. Claro, algo así, algo como que la policía te advierta de que va a reprimirte y que te va a detener si osas manifestarte, no es para tomárselo a broma. A lo largo del año pasado fueron asesinadas por la policía y por los grupos paramilitares, la versión nicaragüense de los colectivos venezolanos, más de 300 personas en el ciclo de protestas que arrancó hace ya casi un año, arrancó 11 meses exactamente, arrancó el 18 de abril del año pasado. Pero claro, las manifestaciones, a pesar de estar prohibidas, siguen teniendo afición, siguen teniendo gente con ganas de manifestarse porque el gobierno de Daniel Ortega es bastante impopular. Así que hubo represión, hubo violencia, hubo detenciones, pero Ortega no hay quien le saque de ahí. Ojo, no hay quien le saque de ahí por ahora, porque hay una serie de elementos en el horizonte que invitan al optimismo. Tan centrados estamos en los problemas de Venezuela que se nos había olvidado que un poquito más al norte, Daniel Ortega, uno de los aliados más leales de Nicolás Maduro, aguanta impertérrito ante un chaparrón de críticas, tanto internas como externas. Si hacemos un poquito de memoria, como os he dicho antes, hace 11 meses, hace casi un año, empezaron a manifestarse los nicaragüenses por la calle, en Managua, pero no solo en Managua, también en otras ciudades del país. Eso ocasionó protestas que devinieron violentas en muchos casos, hubo muertos, miles de detenidos, miles de heridos, etc. Hice en aquel entonces, allá por el mes de mayo, el mes de junio, también en el verano hice algunos programas dedicados a Nicaragua y desde entonces la cosa pues parece ser que se ha quedado un poco en el limbo. Probablemente porque lo de Venezuela ha hecho todo lo contrario, o sea, eso sí que ha renacido, especialmente a partir de enero. Pero vamos, el hecho es que, como os decía antes, esto empezó el 18 de abril del año pasado y las protestas, a pesar de todo, no se han detenido desde entonces. Pero claro, ¿quién se acuerda de los nicas? Esa es la pregunta. Un país pequeño, centroamericano, pobre, pues al que siempre se le presumen problemas irresolubles o que resolverá el tiempo, mejor dicho, que resolverá el mucho tiempo. Esto de no hay cosa peor en el mundo que ser un país o que estar en un país pequeño y pobre. Nadie, absolutamente nadie se va a acordar de ti, nunca figurarás en los grandes periódicos internacionales, la CNN te ignorará y lo mismo pues con los principales periódicos. Pues bien, yo sí me acuerdo y por supuesto sigo todas las semanas la actualidad nicaragüense por varias razones, porque sigo la actualidad de todos los países de Hispanoamérica y Nicaragua en concreto pues está desde el año pasado atravesando un momento bastante crítico de su historia reciente. Luego hay otro elemento, los periódicos nicaragüenses de promedio da gusto leerlos. Se nota que aquella es la patria de Rubén Darío porque tienen unos redactores maravillosos. Es un país pobre, pero no pobre de letras, desde luego. Da gusto leer periódicos como La Prensa, por ejemplo, en Nicaragua. Os invito a que le echéis un vistazo en internet. Está
están muy bien escritos. Y no solo, hay un montón de cabeceras. Un país tan pequeño tiene un montón de cabeceras informativas y más artículos de opinión de primera línea que parecen escritos en España, en Argentina o en México. Muy buenos análisis, así que me lo ponen bastante fácil mis colegas nicaragüenses. Pues bien, como esto lo sigo, no a diario, pero sí todas las semanas, el hecho es que puedo deciros que os lo puedo asegurar que desde el mes de abril del año pasado el asunto este no se ha detenido. Ha habido, eso sí, semanas más tranquilas, meses incluso más tranquilos, y otras, como esta última, en la que las cosas pues se han salido un poquito de madre, especialmente a lo largo de los últimos 3 días. Vamos a resumir un poquito la situación, que yo creo que es lo suyo, teniendo en cuenta que la audiencia de este programa pues es tan variada y tan multinacional. Algún nicaragüense hay, obviamente, pero el resto, pues somos, empezando por mí mismo, somos de fuera de Nicaragua. Bien, el jueves pasado, la oposición, es decir, la llamada Alianza Cívica, que es como se llama allí, se hace llamar la oposición, la Alianza Cívica se formó el año pasado con elementos opositores, partidos, asociaciones, algo nacido, emanado de la política, pero también de la sociedad civil. Pues la semana pasada se unieron a las negociaciones con el gobierno, se habían retirado hacía un tiempo, después de que mediase el nuncio apostólico en Nicaragua. El nuncio apostólico es un polaco que se llama Waldemar Stanislav. Bien, pues este hombre había hecho sus gestiones, es curioso lo de Nicaragua, pero los sandinistas siempre han tenido un toque católico y religioso un tanto extraño. Es una revolución un tanto peculiar. Ya en los años 80, los tiempos heroicos de la revolución sandinista, el elemento religioso siempre estuvo presente y contemplo, sorprendido, que ese mismo elemento religioso, o al menos eclesiástico, sigue estando presente. Bien, pues este hombre, Waldemar Stanislav, hizo las gestiones pertinentes. Al parecer las hizo bien porque consiguió que la Alianza Cívica aceptase sentarse de nuevo con el gobierno. La Organización de Estados Americanos, que es la que preside Luis Almagro, como bien sabemos, que es muy guerrero contra todas estas dictaduras de nuevo cuño de tipo bolivariano, pues también estaba interesado en que se reanudasen las negociaciones. Pero, y más dijo que ellos se apuntaban de mil amores a estas negociaciones, pero condicionó su presencia, la presencia de la organización, a que el régimen libere a todos los presos políticos. Básicamente la gente que se detuvo a lo largo del último año. Se ha ido, cada vez que había una manifestación mataron gente, pero es que a bastantes más los detuvieron. Actualmente hay unos 700, 670 exactamente. Digo, presos políticos que son presos políticos, gente que no tiene más, no se le puede acusar de más delito que el haber salido a manifestarse por la calle. Todos, como os digo, detenidos a lo largo del año pasado. El gobierno Ortega dijo que sí, que estaba dispuesto, por supuesto, no a dar su brazo a torcer, pero sí a tener un pequeño detalle con los opositores. Por lo demás, que esperasen, pero que lo mismo, que pasado mejor que mañana, que la cosa que él iba a poner los tiempos, que como mucho liberaba 50, y es lo que hizo. A los 600 restantes, pues los dejaba dentro, por si acaso, para utilizarlos, obviamente, como moneda de cambio. Esto es algo que nos es demasiado familiar. Esto de utilizar a los presos políticos como moneda de cambio, como si fueran mercancía, es algo que hace el chavismo desde siempre. No olvidemos a Leopoldo López, que le han estado sacando y metiendo, moviéndole de aquí para allá. Ahora damos fe de vida y ahora no. Y lo mismo de que Leopoldo López, cualquiera de ellos, pero es que es una típica técnica castrista de negociación, no ya con los presos, sino en general. Es decir, es ofrecer un 5% de lo que me están pidiendo y que encima haya que darme las gracias. Es un poco, así es como se puso, probablemente asesorado por alguno de los muchos edecanes, ayudas de campo que tienen allí los cubanos. Luego reparten, una vez toman un país, lo primero que les llevan es personal de inteligencia. Y en ese aspecto los agentes cubanos suelen ser bastante buenos. Así que le debieron dar esa instrucción. Mira, Daniel, tú les dices que sí, pero les das muy poquito. ¿Qué te están pidiendo? 670. Bueno, pues les das 50 y que se aguanten. Y eso es lo que se sentarán, porque no les va a quedar más remedio. A fin de cuentas, el poder lo tienes tú. Pues bien, soltó a 50, pero ni siquiera del todo. Los dejó en arresto domiciliario. Claro, aquí es donde el asunto se vino abajo, porque
Ortega pensaba que con esto la oposición y, por supuesto, la OEA se iban a dar por satisfechos. Bueno, vale, sueltas hoy a 50, los llevas a su casa, que estén en arresto domiciliario, y ya la semana que viene sueltas a otros 20 o 30, y lo mismo, en 6 meses pues hemos conseguido liberar a todos, pero los de la Alianza Cívica no están dispuestos a ningún tipo de cambalache de este estilo, y por supuesto tampoco los de la OEA. Así que se desvincularon automáticamente de la negociación y llamaron a la población a salir a la calle a manifestarse contra el desafuero evidente del gobierno. Bien, Ortega dijo que eso no era posible, que en ese país está prohibido manifestarse, lo que os decía al principio, que está prohibido terminantemente, y que el que lo haga además pues se expone a llevarse un palo, a llevarse un balazo, o ambas cosas, primero el palo y después el balazo. Cuando digo palo y balazo es que no estoy hablando por hablar ni exagerando, es que hay 300 y pico muertos del año pasado, casi todos por impacto de bala. Es decir, que dispararon, como suele decirse, dispararon a matar, pues la policía y los colectivos nicaragüenses dispararon a matar. Así que les vino más o menos a insinuar aquello de haced lo que queráis, pero que sepáis que como estéis en la calle delante de mis policías, podéis terminar bajo tierra o con una tunda, una buena tunda encima de la espalda. Así que a la oposición no le quedaba más remedio que o echarse para atrás, es decir, una cosa que la oposición venezolana ha estado haciendo demasiados años, o plantar cara. Bien, los nicaragüenses han hecho de tripas corazón, han sido unos valientes, lo fueron el sábado, y hicieron oídos sordos a las amenazas del régimen, y que más, unas amenazas que ni siquiera hizo propiamente el presidente, ni el ministro de Interior, las hicieron los mandos policiales, que es una cosa ya fabulosa, que la policía sea la que diga si te puedes o no te puedes manifestar. No, la policía no está para eso, pero bueno, teniendo en cuenta cómo funciona el régimen de Ortega y el estado de degradación que tiene actualmente, pues es lógico que sucedan este tipo de cosas propias más del realismo mágico que de una democracia normal y corriente. Bien, a la oposición estas amenazas policiales le entraron por un oído y le salieron por otro y mantuvieron la convocatoria. Y claro, ahí ardió Troya, o mejor dicho, ahí ardió Managua, porque el sábado la policía se empleó a fondo. Esta vez, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero vamos, los heridos se cuentan por decenas, porque la policía abrió fuego contra los manifestantes, pero abrió fuego no con balas, sino con perdigones, es decir, los cosieron a perdigonazos. Vamos, tenéis las fotografías en internet, podéis buscarlas, no solo en la prensa nicaragüense, esta que os decía que están buenas, sino en cualquier periódico internacional. Y la verdad es que es bastante vergonzoso porque la manifestación fue extremadamente pacífica. No se montaron, no hubo respuesta por parte de los manifestantes. Es de estas imágenes que te ponen de mala leche porque ves puro ensañamiento policial. Iban brigadas de policías acorralando y golpeando a los manifestantes, que lo único que hacían era básicamente cubrirse la cabeza. Insisto, a las imágenes me remito. No había dos bandos. En otras ocasiones, por lo menos en las del año pasado, pues sí se veía que parte de los manifestantes sí devolvían, si les disparaban, pues ellos tiraban piedras o ladrillos o cócteles molotov. En la del sábado pasado no hubo pues prácticamente nada de eso. Es decir, los iban persiguiendo por la calle, como si fuesen conejos. Hay un vídeo que se ha hecho muy famoso en Nicaragua y podéis verlo, se ha hecho bastante célebre, es un vídeo grabado con un teléfono en el que se puede ver a la perfección, está hecho desde un segundo piso, creo, una cosa así. Se puede ver como un policía antimotines se lía palos con un manifestante que está sobre el suelo. Es decir, le agarra y lo tira al suelo, pero una vez en el suelo le sigue pegando. Bien, pues en esas está el policía cuando aparece otro manifestante con una silla en la mano y le da al policía con la silla. Bien, esta imagen se ha convertido en icónica y en un meme. Los tuiteros nicaragüenses andaban el otro día todos poniendo pues 10.000 memes relacionados con esta imagen, desde, pues ya sabéis, los clásicos Simpson y tal, todos con la silla, ¿no? De las redes sociales, evidentemente. Al menos se lo han tomado con humor. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos esperar de un país hispano? Si no nos tomásemos las cosas con humor, pues sería ya para acabar, ¿no? Bien, la jornada al final se saldó con 160 detenidos, lo cual no está nada mal, que fueron a dar
con sus huesos en la cárcel como los otros 600. Porque recordemos que 50 sí los había soltado para los había soltado para encerrarlos en su casa. Bien, hablamos de detenidos en Nicaragua. Como si hubiesen hecho algo. El otro día lo estaba pensando leyendo la prensa el domingo pasado. Hubo tantos detenidos, porque es que la oposición quiere que se liberen a los detenidos. No, un detenido es... la palabra detenido, cuando estás hablando de policía, es que está justificada la detención. No hay nada ilegal en el hecho de detener a alguien si la policía aprecia que hay indicios de delito. Es más, a un tipo que la policía sospecha que ha delinquido, lo suyo es detenerle. Pero es que en este caso no habían hecho nada malo. Manifestarse es legal, como os decía antes, en Nicaragua, al margen de que el gobierno lo haya prohibido de manera inconstitucional, pero bueno. No son detenidos, son rehenes del gobierno, que los está utilizando de manera un tanto vergonzosa como moneda de cambio, o que quiere utilizarlos. Por fortuna, la oposición nicaragüense no le está dando esa oportunidad, lo cual habla bastante a favor de la alianza cívica. Ya me gustaría que otras oposiciones del mundo, cuando se enfrentan a una dictadura, tengan esa misma concepción de unidad y de plantarse seriamente y que no estén dispuestos a pasteleos. Pero bueno, el hecho es que se sigue hablando de detenidos en Nicaragua cuando no hay detenidos. Hay literalmente rehenes. Luego, a partir de aquí todo pasa por la liberación inmediata de todos los rehenes apresados el sábado. Cosa que sucedió, por cierto, ayer. Las sucesivas protestas que hicieron desde Estados Unidos, la Unión Europea, etc., decidieron soltar a los que habían agarrado durante la jornada de protestas. Esto nos viene a confirmar lo que os decía antes, de que son rehenes. Si realmente hubiesen delinquido, no habría razón alguna para soltarles. Pero los fueron agarrando y de nuevo me remito a las imágenes en vídeo, que los iban metiendo directamente, echándolos en los pick-ups, cazándolos como liebres. Claro, sin soltar a estos y a los 600 que quedan todavía en la cárcel, y algunos llevan meses, yo creo que aquí no puede haber negociación posible ni nada que se le parezca. Aunque yo en este tema iría más lejos, sinceramente. Yo pediría directamente lo que está pidiendo buena parte de la oposición, por no decir toda, pediría la dimisión de Daniel Ortega. Bueno, de Daniel Ortega y de su mujer, de Rosario Murillo, que es este personaje siniestro que ejerce de vicepresidenta de Nicaragua. Y cuando digo siniestro es literal. Echad un vistazo, buscad Rosario Murillo en Google Imágenes y si no pegáis un grito, poco os va a faltar. Claro, evidentemente ninguno de los dos se quiere ir. Yo tampoco en su lugar me querría ir, especialmente si tuviese ya vocación de dictador, como es su caso. Pero en el caso de Nicaragua, persuadirles para que lo hagan, yo creo que sería bastante más fácil que en Venezuela. Me explico. En Nicaragua no hay hambre, todavía. La gente no está pendiente de si va a poder comer hoy o no va a poder hacerlo. Y la sociedad civil conserva cierto nervio, tal y como hemos podido ver a lo largo de este último fin de semana. Luego hay medios de comunicación independientes y otra cosa que en este caso va a jugar en contra del régimen es que en el pasado, es decir, los últimos 10 años, los lleva 12 exactamente, los últimos 12 años de la segunda fase del sandinismo, Ortega no se deshizo en expropiaciones como el chavismo. Por lo que los empresarios tienen capacidad de presión. En Venezuela apenas quedan empresarios y los pocos que hay pues están literalmente muertos de miedo. Muertos de miedo de que les metan un juicio y los metan en la cárcel. Bueno, cosa que, por cierto, el chavismo hace bastante a menudo. Claro, esto no significa que la cosa no pueda empeorar si lo dejamos así, si se queda así. La crisis económica arrecia, además arrecia fuerte. Tras un año de inestabilidad, y ha sido un año horroroso, un año horrible para Nicaragua, con el sector turístico completamente parado y otros sectores de exportación, como puede ser la carne de vacuno, que es la nicaragüense es muy buena y se exporta muy bien, o el propio café, pues sometidos a sanciones, el propio gobierno está sometido a sanciones por parte de Estados Unidos, pues esto ha tenido sus consecuencias. El Producto Interior Bruto se contrajo un 4% el año pasado. Y de seguir así, calculan que este año lo hará entre un 7 y un 10%. Es decir, una contracción de un 10% en la economía en cualquier país del mundo, el más rico, que sea en Suiza,
Sería ya un drama, pues imaginaros en un país como Nicaragua. Entonces yo creo que sí, ya empezará a aparecer el hambre en ciertas capas de la población. A mí sinceramente me parece suicida esperar a eso. Me parece suicida, irresponsable y además inmoral. En Nicaragua se puede todavía evitar el desastre de Venezuela. Se está a tiempo. Y eso deben tenerlo en cuenta tanto en Washington como en Bruselas, como en la Organización de Estados Americanos. De hecho, esta vez se les ve más firmes. Esto en honor a la verdad, se les ve más firmes. La Unión Europea, por ejemplo, esto fue ayer, por boca de un eurodiputado español, de Ramón Jáuregui, ha dicho que Ortega no tiene futuro si no está dispuesto a soltar a los presos. Luego Trump ha ido, naturalmente, un poquito más lejos y a través de Todd Robinson ha dicho que no descarta ninguna opción. Luego, evidentemente, se puede leer entre líneas que no descarta tampoco la opción militar. Para sacar a Ortega de ahí, me refiero. Robinson conoce el paño, lo conoce bien, ¿eh? Este fue embajador en Guatemala durante mucho tiempo y luego fue encargado de negocios. Todd Robinson es un diplomático estadounidense, debe rondar los 50 años, una cosa así, es un tipo joven, pero conoce bien Centroamérica y Hispanoamérica en general. Usted fue encargado de negocios en Caracas, hasta que Maduro le declaró persona no grata, esto pasó hace un año, y le expulsó del país. Luego les tiene tomada la medida a todos estos. Creo que, sinceramente, esta es la actitud, la que están tomando. Es decir, que algo se haya aprendido de Venezuela. Cuando un gobierno como el de Ortega te ha puesto 325 muertos, 2.000 heridos y casi 700 presos encima de la mesa, caray, es que algo grave está sucediendo y no puedes mirar hacia otro lado. Bueno, de hecho, si miras hacia otro lado, lo único que vas a conseguir es agravar el problema. Problema que va a empeorar conforme avancen los meses. Y esto parece que ya lo saben, o eso creo, quizá estoy siendo demasiado bien intencionado. Ahora solo hace falta que actúen en consecuencia. Vamos con las llamadas de los oyentes, porque la verdad es que tengo el WhatsApp que echa humo, ¿eh? Empezamos con Severino, que tiene un comentario sobre el Brexit. Te envío este audio frente al tema de Brexit, que bueno, que como ya te comenté anteriormente, me cae bastante de cerca. Y estoy viendo que ante la única opción que queda ahora por el momento, que va a ser posponer la solución, que va a ser vuelta a empezar. Yo creo que la única solución posible es, quizá en un arrebato de cinismo político o lo que se quiera, como se quiera considerar, o de realismo, la clase política británica, bueno, el gobierno más bien tendrá que decir: mira, ya que el referéndum no es vinculante, lo hemos intentado, pero no podemos hacer Brexit y ya está. Porque otra opción que se plantea, que es repetir el referéndum, hay mucho riesgo de que vuelva a salir el mismo resultado, si no peor. Con lo cual el problema acabaría completamente enquistado. Lo otro, pues, bueno, es posible que radicalice a muchas personas, no sé si a tantas, pero me parece que es lo único que se puede hacer y ya está. Pues mira, Severino, opciones muchas no hay. Esta que comentas tú, que es desoír el mandato popular, aunque lo de mandato tengas que ponerlo entre comillas, tampoco me parece lo mejor, no por nada, que te puede parecer sensato, pero eso sí que armaría una gordísima, es decir, saldrían de la sartén para caer en el fuego. A ver, yo creo que ahora mismo la única opción razonable que existe es ir a elecciones. Ya está, no hay más. Hubo elecciones en 2017, pues a elecciones anticipadas, ahora, esta misma primavera, con un único punto en el programa. Y que los británicos voten en consecuencia. Es decir, que ya vayan. Bien, esto la última vez que votamos, en 2017, acabamos de empezar a negociar y la verdad es que no nos acordábamos muy bien, no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos. Ahora ya lo sabemos. Y una vez ya se haya formado el nuevo gobierno, pues quizás se ponen de acuerdo o quizá no. Pero vamos, el lío en el que se han metido es de tal calibre que creo que nadie sabe cómo salir de él, empezando por ellos mismos. Bien, seguimos con Miguel, que nos trae un tema del que apenas se habla, pero del que yo creo que se hablará y mucho antes de lo que pensamos. Hoy he leído que la ministra Calviño asegura que no hay ningún motivo para temer ninguna crisis futura.
En cambio, hablas con otras personas que yo creo que están preparadas y dicen todo lo contrario, que en 12 años habrá. Entonces esto me recuerda un poco a lo de cuando el debate de Solves. En fin, era pedirte tu opinión y cómo ver las cosas. Bueno, Miguel, yo creo que lo he dicho ya en alguna ocasión, aquí en la contra, creo que más pronto que tarde se producirá un ajuste económico. No por nada, sino porque el ciclo expansivo lleva ya unos 5 años aproximadamente, sí, empezó allá por 2014, y bueno, y porque los excesos y las malas inversiones de los años buenos se tienen que purgar de alguna manera. Hay que corregir y purgar. Ese es el ciclo económico, es lo normal y además es bueno que suceda. Pero bueno, tampoco les eches muchas cuentas. Son políticos en campaña y es normal que digan que no pasa nada y que aquí todo va estupendamente y que no va a haber crisis jamás. ¿Por qué? Porque luego, aunque pase, y pasará obviamente, pues ellos ya estarán en el poder y a título personal les importará bastante poco. Bien, seguimos, vamos con el tema de ayer, el tema de las encuestas. Ya sabía yo que iba a traer cola. Este tema de las encuestas tengo 2 llamadas. Una es de Marcos y la otra es de Tony, desde Valencia. Vamos a escuchar las 2 seguidas. En relación a tu programa de hoy sobre las elecciones y las encuestas, especialmente tu reflexión hacia Vox y la gran incógnita que suponen sus votantes, no se sabe de dónde vienen y tampoco se sabe por qué pudieran mentir en las encuestas y esconder que votan a Vox. Me gustaría leerte una publicación que hice en el Facebook hace unos días que dio lugar a otras publicaciones y a armarse la del pulpo en mi muro, que creo que toca un poco el problema de base. Te la voy a leer. Me acabo de dar cuenta de que vivimos un momento tan absurdo como interesante, y probablemente fuera igual en tiempos pretéritos, aunque el cine y las novelas hayan querido infructuosamente dar coherencia objetiva a la historia. Me di cuenta de que el debate a día de hoy no es ideológico, sino perceptivo. Es decir, no se trata de defender postulados claros, yo voto a la derecha, pues yo voto a la izquierda, sino de hacer entender que la visión de cada cual es subjetiva. Si se me cantaran los naipes votar a Vox, por ejemplo, no tendría que defender ante mis amigos los postulados de la ultraderecha, lo que para ellos son los postulados de la ultraderecha, asumiendo por tanto que Vox es ultraderecha y yo también. No, tendría que hacer entender a mis amigos que ni Vox es ultraderecha ni yo lo soy, y que la mayor parte de sus detractores político-mediáticos mienten animadamente. No es un debate ideológico, donde ambas partes del debate compartan la visión del objeto debatido. Es perceptivo, insisto. No hay debate posible si no se aclaran dichos términos antes de ventilar el gaznate dejando salir lo que uno ha decidido como su verdad, por su razón y sus cojones u ovarios. Perdón por la expresión final, pero así cerraba el comentario. Pues nada, muchas gracias. Lo que yo veo es que cuando sales con tus colegas a algún bar o en un ámbito de carácter público donde haya gente y sale algún tema de economía o política, las únicas ideas que se ponen encima de la mesa son de carácter progresista y de izquierdas. En cambio, bueno, el resto de la gente o no opina porque no le interesa o lo que sea, o sencillamente no da su opinión porque no quiere. Pero lo cierto es que luego en el ámbito privado, cuando hablas con ellos por WhatsApp o cuando quedas con ellos a solas, te encuentras pues a gente que quiere votarle a Vox, a gente que le quiere votar al PP porque está de acuerdo con su política económica. Es decir, lo que pasa es que no se atreven a dar su idea en público. Yo creo que esto pasa y, bueno, lo tengo ya casi comprobado a 100%. A mí, por ejemplo, por criticar el salario mínimo interprofesional que puso Pedro Sánchez, me han llamado fascista. Un amigo mío que se puso en un debate, así entre amigos, a criticar la brecha salarial, de que es un mito, de que es mentira, le llamaron nazi, cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay gente que al final, como yo, opta por no dar su opinión. Y bueno, luego yo creo que a la hora de la verdad se va a reflejar en una mayoría de voto hacia la derecha. Porque lo cierto es que hay mucha gente así, que tiene este tipo de ideas, pero no les dejan darlas, porque cuando lo haces te encuentras con que te insultan, con descalificaciones y tal. Y bueno, esa es mi opinión y muchas gracias por el programa. Respecto a lo que comenta Tony, es algo que ya he oído en más de una ocasión.
A ver, hay cierto miedo a opinar contracorriente, pero esto es normal, es perfectamente humano, no podemos culparlos. A los que tengan miedo de opinar, la gente no está pensando en política todo el día, tiene sus ideas políticas, como todo hijo de vecino, pero pues lo que comentas del salario mínimo, pues yo creo que el salario mínimo es malo porque he leído, porque me han contado y me han convencido de que esto, efectivamente, con una muy buena intención, al final consigues lo contrario de lo que buscas. Pero eso exponerlo en público, sabiendo de antemano que la idea es impopular, pues te expones a que te mire mal o a que te llamen directamente, como tú comentas, fascista o cualquier cosa de estas. Pero vamos, en el caso de lo que comentas de Vox, pues es contracorriente máxima, pues porque la presión mediática y cultural es muy fuerte. Y esto podría estar ocultando voto dirigido a Vox, obviamente. Pero vamos, no sabemos cuánto. No tenemos ni idea hasta que... Aquí todo lo más que podemos hacer ahora mismo es especulaciones. No nos queda otra porque no tenemos los datos. Evidentemente está sucediendo, hay mar de fondo, pero no sabemos hasta qué punto ese mar de fondo puede hundirles el barco. Respecto a lo que comenta Marcos, pues estamos obviamente ante una guerra de etiquetas, pero una gran guerra de etiquetas. Se trata de etiquetar al contrario y ya de paso etiquetarse a uno mismo. El contrario es malo, pues el combo, racista, machista, homófobo, no sé qué, fascista, por supuesto. Bueno, eso significa que mi etiqueta es justo lo contrario. Si este es racista, pues yo no lo soy, si este es machista, yo soy lo contrario, etc. Bueno, es una operación viejísima. ¿Por qué gustan tanto las etiquetas? Yo creo que deberíamos plantearnos eso. ¿Por qué se emplean? Por una razón sencilla, porque las etiquetas ahorran pensar. Yo a este tipo ya lo he etiquetado, o me he puesto la etiqueta a mí mismo y ya está. Si yo soy bueno, ¿para qué necesito más? Y además la etiqueta lo abarca todo, es perfecto, lo incorpora todo. Pero bueno, tampoco es algo nuevo, es decir, que esto no se acaba de inventar, al contrario. Yo siempre he estado viendo cómo se etiquetaba continuamente, cómo me etiquetaban a mí de una manera sistemática, ¿no? Porque es que dijiste una vez, entonces esto te incluye ya dentro de y fuera y te quedas con esa etiqueta. De vez en cuando en los comentarios de este programa veis que alguno aparece y se dedica a poner etiquetas a granel, ¿no? Vamos, en estos últimos meses lo estamos viendo. Se está abusando muchísimo de este etiquetado a granel. Así que podría ser que eso les funcione, no lo sé, o que termine jugando en su contra. Eso ya lo veremos. Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de este mismo tema, de las encuestas. Para quienes se juegan su dinero y el poder el 28 de abril, las encuestas electorales son promesas de vida o muerte. Para quienes creen que en función de la aritmética parlamentaria su vida va a ser feliz o insufrible, las encuestas electorales son augurios sobre su porvenir. Y para quienes prefieren ver mangonear a unos colores sobre otros por convicción o pragmatismo, las encuestas electorales son de interés informativo acerca de tendencias y escenarios. Ahora bien, para quienes el 28 de abril tan solo es la víspera del 29, porque entienden que nada sustancial se dirime, es decir, que el resultado no va a significar el fin de la enorme deuda soberana o el fin de la crisis unitaria nacional, o de la irrelevancia del individuo ante el Estado, o del poder de los intereses creados, o el fin de la existencia de los intereses políticos, o lo que es lo mismo, que el 28 de abril no va a ocurrir nada, las encuestas electorales son fanfarrias antes de una bufonada. Y si alguien quiere desafinar en la fanfarria, está bien. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ha sido un placer, como siempre, como todos los días, estar con vosotros durante esta media hora. Ya sabéis, mañana quiero estar otra media hora con vosotros, por lo que más me gustaría es que volvieseis por aquí, por la Contra, mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.